Feliz noche, bueno, hoy llego un poco tarde, me disculpan todas las personas que siguen al Encanto Gourmet, todos saben que son días intensos, pero aquí estamos cumpliendo nuestra cita de los lunes. Y hoy vamos a comenzar un tema re lindo que es cómo tomarse el tiempo para comer. Y cuando yo me refiero a tomarse, hola, feliz noche Eduard, feliz noche Steffi. Cómo tomarse el tiempo para comer quiere decir aprender a saborear los alimentos, las texturas, los sabores, los olores. En estos últimos, hola Lina Fernanda, en estos últimos tiempos estamos en la cultura de la comida rápida. Más o menos por allí en 1970 y 80, unos hermanos de apellido McDonald's, ese es su apellido, se crearon una estrategia para crear una barra rápida para que la comida estuviera a disposición en muy poco tiempo. En ese tiempo funcionaba muy bien porque la comida que servían era comida real. Lo que ellos habían hecho era sistematizar el sistema en el que llegaba la comida. Entonces primero empezaba el alimento, la hamburguesa en una isla, luego el pan, luego trin, 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 hasta que finalmente llegaba al consumidor final. Eso duraba entre 5 minutos y 10 minutos a más tardar. A medida que fue pasando el tiempo, estoy contándoles un poco sobre la historia de la comida rápida para que nos ubiquemos espacial y temporalmente en qué es lo que pasa con la comida rápida, porque el problema no está en la comida rápida, el problema está en lo que se convirtió la comida rápida. Entonces, estoy compartiéndoles sobre la experiencia de los hermanos McDonald's. Cuando ellos sistematizan el programa o la manera de realizar las hamburguesas, es mucho más rápido y más eficiente poder realizar las hamburguesas. Sin embargo, ellos lo hacían con comida real. Y cuando yo me refiero a comida real es que la carne era comida real y no eran alimentos que duraran 50 años, como últimamente hay experimentos en los que se ha hecho eso, que duran un montón de años. Mentira, 50 años no, pero sí 10 años. He visto experimentos en que la comida rápida dura. En ese orden de ideas, el problema no está en la comida rápida, el problema está en la cualidad que tiene esa comida cuando llega a nosotros. Cuando yo hablo de las cualidades es que el pollo de la marca tal está hecho con un aceite, con una grasa súper frito desde hace muchos meses ahí, pues por cuestiones de economía, con pan refinado, con huevo que quién sabe si es huevo realmente, y así sucesivamente con productos que en la actualidad no son reales. Y cuando yo hablo de reales, son esos alimentos que las hormigas, que los gusanos, que las moscas, que todos estos demás seres vivos llegan a consumirse. Ahí es donde está como la clave de que sepamos cuando un alimento es real. Cuando me doy cuenta que un alimento es real, cuando mosquitas de la fruta, cuando moscas, cuando gusanos, cuando otros insectos llegan y lo consumen. Cuando no llega nadie a consumirse ese alimento, hay que tener cierta resistencia. Esto me lleva a otro tema un poco más espinoso, que es los transgénicos. ¿Y por qué hablo de los transgénicos? Pues porque los transgénicos no les llega absolutamente nadie. Ahorita el maíz es un maíz que no tiene nada que ver con el maíz que se parecía a lo que era en antaño. El trigo ocurre exactamente lo mismo. El trigo es absolutamente diferente a lo que era antaño. La gente en muchas ocasiones dice, pero ¿por qué tanto problema con la celiaquía y con todas estas demás intolerancias si igual toda la vida, toda la historia hemos comido trigo? Sí, durante toda la historia hemos consumido trigo, pero un trigo distinto al que consumimos en la actualidad. En la actualidad consumimos trigo con genes de escorpión para poder protegerse de las plagas, que finalmente no son plagas, son seres que en simbiosis con el ecosistema permiten que ese alimento sea integral. Eso rápidamente. Cuando yo hablo de la comida rápida es porque ya nosotros cogemos nuestro hamburguesa, el perro, el taco, la tortilla, lo que sea que nos vamos a comer y nos vamos comiendo en el camino, mientras llegamos al trabajo, mientras llegamos a la oficina, mientras vamos a la EPS, nos vamos transportando. No nos tomamos el tiempo de parar.
Cuando nosotros paramos para consumir ese alimento, hace un montón la diferencia. Porque mi cuerpo, mi mente y mi corazón y mi sistema digestivo conectados por el nervio vago se dan cuenta que ya empecé a comer. Y ocurre en muchísimas ocasiones que la gente no se da cuenta cuando empieza a comer y terminó ya y dicen, uff, quedé con hambre. No, no es que quedé con hambre, es que tu cuerpo no se dio cuenta que empezaste a comer. Así de simple. Y se da cuenta porque olemos, porque vemos, porque sentimos. No sé si a muchos les pasa que cuando pasamos por una panadería decimos, uff, qué hambre de pan. O cuando pasamos por un lugar en el que están asando una carne asada o algo así por el estilo, uy, qué hambre de un pedacito de carne. Allí realmente empieza la digestión, porque mi cerebro le manda una información a mi estómago que dice, listo, estamos preparados para comer. Yo tenía un profesor, les voy a comentar, yo tenía un profesor en la escuela de gastronomía que él antes de irse a comer, él empezaba a ver en redes sociales asados, eso era su plato preferido. Y veía, y un día lo pillé y le dije, profe, ¿usted qué hace? Me dice, aquí dándome hambre. Luego, después del tiempo, fue que entendí, cuando ya estudié realmente cómo es la digestión del cuerpo y demás, entendí dónde empieza la digestión. Y la digestión empieza por lo que veo. Si yo veo un plato muy poco apetitoso, muy posiblemente me den pocas ganas. Así esté muy rico ese plato. Entonces, la sugerencia en ese caso, así sea comida rápida, sentémonos a comer. Me puedo comer una hamburguesa. Yo, como el Encanto Gourmet, preparo hamburguesas. Perdón, qué pena. Preparo hamburguesas. No quiere decir que las hamburguesas sean malas. Quiere decir que yo estoy consumiendo un alimento de buena calidad o de una buena fuente, porque eso también es otra cosa a tener en cuenta. La fuente de alimento que me estoy consumiendo. Siéntense a comer con calma, sin prisa, para que podamos tener la posibilidad de saborear los alimentos. No hay nada más rico, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que mi abuela preparaba una lasaña absolutamente maravillosa y desde que mi abuela se fue, yo nunca más volví a comerme una lasaña con esa misma energía y ese mismo amor. Y yo creo que muchos han experimentado que alguien preparó algo y esa persona le da la receta a otra tercera persona y no le queda igual. Y allí es donde influye algo muy importante y es la energía con la que yo preparo los alimentos. Si yo me dispongo a preparar los alimentos con una energía bonita, con una energía amorosa, muy seguramente ese alimento va a tener un sabor distinto. Ocupémonos en saborear esa zanahoria que puede llegar a ser dulce si está cocida, si está crunchy, si está cruda, de una cebolla cabezona que puede estar muy dulce si está cocida o que puede tener una dulzura sutil si está con el limón y con la sal, del sabor neutro más o menos del arroz. Empecemos a saborear los alimentos, a qué me sabe un tamal, a qué me sabe un chorizo, un buen chorizo. O si yo me doy cuenta que ese alimento tiene un sabor como a químico, como a loción. Es importante darse cuenta de eso también. Cuando yo estoy alimentándome, lo primero que tengo que hacer, y pasamos, casi todos los cristianos los pasamos por alto, y hablo de cristianos no por una religión, sino por los seres humanos, lo pasamos por alto, es el ejercicio de la gratitud. Cuando yo agradezco ese alimento que me sirvieron, ya de entrada estoy disponiéndome a una nueva energía para ese alimento. Realmente me va a alimentar. Yo en unos lives anteriores ya les había hablado sobre el ejercicio de la gratitud. Tomarse el tiempo y dar gracias por todo, por todo. En muchas ocasiones no estamos en el plan ni en la energía de decir gracias, porque pues obviamente hay tormentas y las nubes negras pasan así haciéndote tormenta como está Cali en estos últimos días. Pero demos gracias por lo poco y por lo no poco, por lo mucho y por lo mucho más demos gracias.
porque en muchas ocasiones somos personas que no percibimos la sutileza de las cosas, y en la sutileza de las cosas están las maravillas. Hay un proverbio muy bonito, bíblico, que dice: no se ocupa Dios de sus aves que están libres. ¿Quién las alimenta? O los lirios, ¿quién los viste? Y se visten mucho mejor que Salomón. Siendo Él el Padre de nosotros, ¿no nos va a dar cosas aún más bonitas? Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar gracias, a dar gracias por todo lo que tenemos, empieza a llegar mucho más, empieza a llegar en abundancia, porque realmente esa energía está siendo gratificada. Demos gracias. Bueno, hoy fue un live muy corto, pero quiero también entrar a la parte científica y química, porque es importante comer con calma. Cuando yo como con calma, no solamente mi cuerpo se dispone para poder realizar esa digestión, sino, sí, Steffi, así es muy lindo ese ejercicio de la gratitud. No solamente mi cuerpo se dispone a la digestión, sino que mi mente también se dispone a la digestión. Cuando yo no me doy cuenta que acabé de terminar de comer y me embucho así con mucha agua, entonces mi cuerpo realiza en el estómago se lavan los jugos gástricos, impidiendo que efectivamente los jugos gástricos hagan la tarea. Además, porque es importante el ejercicio de la masticación, porque cuando yo mastico bien, llega mejor, más triturado el bolo alimenticio, esa cosa que nos enseñaron a todos en sexto de bachillerato. Bueno, a mí me lo enseñaron en sexto de bachillerato, que es donde empieza la digestión. Conozco personas muy cercanas y tengo pacientes que tienen problemas muy severos de obesidad porque no mastican. La principal fuente para bajar de peso es la masticación. Si yo mastico bien, tengo una buena digestión, y si yo tengo una buena digestión, voy a bajar de peso, voy a bajar de tallas. Ahí es donde está la magia de la cosa. Bajar de tallas no solamente quiere decir bajar la panza, quiere decir aprender a comer, y aprender a comer es saber masticar. Yo, Victoria Eugenia Peña Galvis, me tomo mi tiempo para masticar y para comer. Generalmente las personas terminan de comer entre 10 y 15 minutos. Yo me demoro y dispongo de mi tiempo de media hora. Puede que me demore 15 minutos o puede que me demore 20 minutos en comer, pero me dispongo para eso. Nos sentamos en la mesa para comer, así no conversemos, nos sentamos en familia. Hay un libro muy interesante, maravilloso, del primer médico que realizó una colonoscopia. Él era karateca y tenía una habilidad en sus dos manos. Por ser karateca tenía habilidad con las dos manos, y cuando realizó la primera colonoscopia, la primera operación, la hizo muy rápida, permitiendo que la sanación de la persona a la que le hizo esa intervención fuera más eficiente. Cuando esas personas empezaron a sanar, entonces era por su habilidad con las manos, porque tenía una habilidad de que le dio las artes marciales. Sin embargo, cuando él empezó a investigar mucho más, porque él vivía en Japón, él se llama Hiroshi Shinaga, el libro se llama La enzima prodigiosa, así lo encuentran, enzima prodigiosa, es absolutamente maravilloso. Él vivía en Japón, donde la cultura láctea, donde la cultura de los procesados y los ultraprocesados era nula. Y pasó de Japón a los Estados Unidos a estudiar, a hacer su especialización. Él fue con su esposa a Japón, a los Estados Unidos a hacer su especialización. Su esposa y su hijito enfermaron enormemente. Su esposa finalmente murió y su hijito logró salvarse, pero él, en su obsesión y en su ejercicio de necesito salvar a mi familia, empezó a investigar qué fue lo que pasó y se dio cuenta que nuestro cuerpo tiene enzimas, y las enzimas se producen en la boca, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Finalmente, porque son trascendentales las enzimas para poder tener una buena salud, porque las enzimas son las que desdoblan la comida que nosotros consumimos. Cuando nosotros consumimos los alimentos, el pedazo de carne que entró a mi estómago no es lo que me alimenta realmente.
El pedazo de papa que me metí a la boca no es lo que me alimenta realmente. Lo que me alimenta realmente es en lo que se convierte esa carne que me comí, que son micromoléculas y partículas, que finalmente se convierten en enzimas y que finalmente son lo que se convierte en un pedazo de proteína, de cabello, de pestañas, de ojos, de uñas, de todas esas partes. El carbohidrato finalmente se convierte en muchas moléculas que al final son azúcar, que son lo que nos permite tener energía. Pero si yo no consumo esa energía, se convierte en grasa. Y si se convierte en grasa, pues entonces eso me vuelve una persona así grandota. Entonces, la digestión empieza en la boca. Y si yo la disuelvo con agua, eso va a terminar fallando un montón, porque no tengo enzimas. Cuando yo mando un protocolo alimenticio, lo primero que yo hago es mandar una desparasitación con aceite esencial de orégano, y eso tiene toda una ciencia, porque no es así nomás porque me tomé el aceite esencial de orégano y ya. Hay que saberlo hacer. Luego hay que realizar una purga de arrastre para eliminar todas las excreciones y toda la suciedad que hay acumulada en nuestro cuerpo, que se ha acumulado por años. Sin embargo, como yo dejé todo mi cuerpo nuevamente reset, así blanquito, lindo, impoluto, perfecto, necesito repoblarlo. Y en ese momento yo tengo que aplicar nuevamente enzimas y tengo que poner probióticos. Y para tener enzimas, en muchas ocasiones se hace suplementación con enzimas que no son económicas, pero para poder suplementar yo las enzimas en la vida real, puedo comer las frutas, los frutos secos, las leguminosas que me producen esas enzimas para mejorar mi digestión. Cuando yo voy a suplementar probióticos, no solamente los hago con una marca X o Y, sino que también lo hago con alimentos vivos. Y cuando yo hablo de alimentos vivos es con las ensaladas. El superpoder de las verduras es ese que nos da, que sintetiza el sol, y nosotros podemos tenerlo en nuestro cuerpo, y nuestras bacterias se alimentan de todas esas pequeñas moléculas de las verduras, que tienen algo que se llama celulosa. Que voy a poner el ejemplo. Mi tarro tiene una capa protectora gris, que es lo que no hace que se oxide. Cuando yo me como la verdura, esta capa protectora que está por aquí fuera es lo que se comen los microorganismos, parásitos, hongos, bacterias y arqueas. Todos ese tipo de animalitos están en nuestro intestino. Ellos se lo comen. ¿Y qué pasa? Cuando ellos se lo comen, lo desdoblan. Y eso al final termina convirtiéndose en una mucosa gástrica, que es lo que protege nuestro estómago de todos esos ácidos tan intensos, importantes que tenemos en nuestro estómago para poder vivir bien. Porque si nosotros tenemos pocas mucosas gástricas, tenemos una poca mucosa gástrica, vamos a tener úlceras, vamos a tener gastritis, vamos a tener agrieras. Pero si yo tengo una buena mucosa gástrica, no voy a sufrir de eso. Cuando yo tengo una buena microbiota, tengo una buena digestión. Cuando tengo una buena digestión, empiezo a bajar de tallas. Cuando yo empiezo a bajar de tallas, cuando empiezo a bajar esa panza que tiene un montón de grasa visceral acumulada, empiezo a tener mejor salud. Incluso hay investigaciones en la actualidad que muestran que cuando las personas empiezan a hacer cambios en sus hábitos